Bueno, usted sabe que en la Biblia, en la enseñanza, en la Escritura, Dios habla acerca de que Dios va a llevar todo al fin, ¿verdad? Y hemos escuchado esto hace mucho tiempo, que Cristo viene, que el Señor viene. Pero Dios no retarda su venida, sino que tiene misericordia y quiere que todos los hombres se arrepientan y conozcan al Señor. Y quiero decir una cosa, para Dios 2 días que han pasado desde que Cristo vino, son 2 días, para nosotros son 2000 años, para Dios es un día, 2 días. Por lo tanto, el problema del Dios no es el tiempo, el problema lo tenemos nosotros, que debemos entender, apercibirnos y prepararnos y estar claramente despiertos para que cuando venga el Señor no nos pille despiertos, nos pille haciendo su perfecta voluntad, ¿verdad? Y en Mateo 24:3 dice lo siguiente: los discípulos, este es un sermón que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, ¿verdad? Y los discípulos allí le preguntaron al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, fin del mundo. Quiero decirle que hay un fin del mundo. Nos guste o no nos guste, quiera usted quiera, que lo crea o no lo crea, Dios ya lo estableció de esa manera. Hay un fin del mundo. ¿Amén? Pero para que ese fin llegue, se tienen que cumplir varias cosas y tienen que haber varias señales también. Y las señales creo que son claras en este último tiempo, ¿verdad? Entonces el propósito de este mensaje, querido, es exhortar, es llamar a la iglesia a estar vigilantes, apercibidos en los tiempos, perseverando en la fe y esperando con fidelidad el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede entenderlo? ¿Puede escucharlo? ¿Está distraído? Entonces podemos darnos cuenta que Dios ya estableció los tiempos. El Señor está llevando todo al fin. Y nosotros debemos estar despiertos, entendidos, y debemos estar vigilantes en nuestros corazones. ¿Amén? Entonces, ¿quién dijo este mensaje? No lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, lo dijo Jesucristo. Entonces este mensaje del capítulo 24, siguiendo al 25, es un discurso dado por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es de autoridad y validez completa. Hay 2 discursos que el Señor dio prácticamente, ¿verdad? El sermón del monte y el del monte de los olivos. Un sermón acerca de los ciudadanos del reino, y un sermón acerca de la venida de Él, de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, esta respuesta no es para satisfacer la profecía, ¿verdad? Ni para llenarnos de especulaciones tampoco, porque la gente puede llenarse de especulaciones, sino más bien para motivarnos a tener una vida despierta, una vida vigilante, una vida santa, perseverante en las cosas del Señor. Es para eso que Dios escribió y nos dejó este mensaje, para que nosotros tuviéramos apercibido. La pregunta es: ¿estás vigilando? ¿Estás vigilando que Cristo esté en tu vida, que sus palabras estén en tu vida y que tú estás obedeciendo sus mandamientos? ¿Estás apercibido de que todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo solamente tienen una respuesta? Es que el Señor está dándonos las señales del fin. Porque siempre hemos dicho, bueno, estos terremotos y guerras siempre han ocurrido, pero ahora se han intensificado. Y ese es el punto neurálgico de todo esto. Sí, siempre han habido terremotos, siempre han habido guerras. Siempre ha habido desastre, ¿verdad? Pero ahora se han intensificado. Y esto debemos tenerlo claro. Ya como la mujer de parto que va a dar a luz, ¿no es cierto? Vienen los dolores y se van intensificando. Asimismo está pasando en este tiempo. Hermano querido, el amor de muchos se ha enfriado. Hermanos amados, muchos hermanos están buscando las cosas de este mundo y no están entendiendo que el juicio se aproxima y se aproxima muy rápido. El Señor ya purificó el mundo por medio del agua, con el diluvio universal. El Señor va a purificar ahora el mundo por medio del fuego, según lo que dice la carta a Pedro. Si usted la lee, el Señor va a purificar todas las cosas por medio del fuego. Así que Mateo 24 no fue escrito para producirnos miedo, hermano. Quiero que usted lo sepa. No es para producirte miedo, sino esperanza. ¿Podemos decir amén? No es para producirle miedo. Para los creyentes no deben de temer. Porque cuando venga el Señor vamos a ser arrebatados, vamos a ser tomados por el Señor. Amén.
No para alimentar especulaciones, decir este día, esta hora, este día fue este año y esta fecha. No, no es para eso. Sino para motivarnos a vivir de una vida santa. La figura central del capítulo 24, hermano amado, no son las señales ni el anticristo. Es Jesucristo volviendo. Es Cristo viniendo. Amado, amado. Querido hermano, es Cristo viniendo. Entonces, la figura central del sermón se trata de Él. Se trata de Él, hermano. Bendito sea el Señor por eso. Entonces, en el verso del 24, capítulo 24, del 4 al 14, por supuesto, no sé si lo van a proyectar, pero lo primero que debemos entender es que nadie nos engañe. Mirad que nadie os engañe. Entonces eso es lo primero, tener discernimiento espiritual. Van a venir muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Va a haber un evangelio de la prosperidad, van a haber hombres que van a hacer mercadería de los creyentes. Ya lo estamos viendo, hermano. Cuánta apostasía, cuánta mentira y engaño hay en algunos lugares. Cristo ya no es la figura principal de la iglesia, sino que el hombre se ha puesto como figura principal de la congregación. Yo, la motivación, yo quiero esto, 3 pasos para ser mejor. Y hermano, Dios nos mandó a morir. Nos mandó a menguar. Nos mandó a estar sepultados para que el que está en nosotros crezca. Se trata de Jesucristo, hermano. Entonces el primer peligro es el engaño. Mirad que nadie os engañe. Es una advertencia. Y esto ocurre antes de hablar de las guerras, de los terremotos, de las persecuciones. Se habla del engaño. Y antes que venga el anticristo se tiene que manifestar la apostasía, hermano. Amén. Usted lo sabe. Y la apostasía es engaño. Satanás está engañando, tiene engañado al mundo entero. Pero a los que no debe engañar es a los creyentes. Por eso que tenemos la palabra profética más segura, hermanos amados. Y aquí encontramos la verdad, aquí nos mantenemos a raya. Es la palabra del Señor que es lámpara y lumbrera nuestro camino, ¿verdad? Lámpara a nuestros pies, dice. Hermano, la amenaza para la iglesia no es simplemente externa con las persecuciones, ¿verdad? Sino que interna. Y aquí es donde actúan todos estos hombres que se han introducido dentro de las congregaciones. Y leamos un poco, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Dice, sigamos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿cuántos hombres han levantado hoy día diciendo que son el Cristo? Lo hemos escuchado, lo hemos visto, incluso hay hasta reportajes acerca de los falsos cristos que se han levantado en Rusia y en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hasta ahí nomás. Y hermano amado, usted debe entender algo. Todas estas cosas tienen que pasar. Viene el engaño, pero también vienen los desastres al mundo. Entonces, el preguntar por qué está pasando esto, es que ya la Escritura te lo está diciendo el por qué. Nos está diciendo que debemos prepararnos, que debemos estar alerta, que debemos estar despiertos, que no debemos seguir durmiendo en lo espiritual, sino que debemos estar preocupados de las cosas del Señor. Satanás es astuto y tiene artimañas y viene a las congregaciones y viene con sus falsos ministros que vienen disfrazados, ¿no es cierto?, de ovejas. Son lobos rapaces que traen otro evangelio, una mentira, engaño, herejías destructivas, hermanos amados. Y por eso, hermanos, debemos estar continuamente escudriñando las Escrituras, escudriñándolas. No hay que hacer cosas que te aparezca alguien en Facebook, en TikTok, ahí en, no sé, en Instagram, y que te empiece a contar un evangelio distinto. Hermano, una de las cosas que he enseñado aquí, que voy a seguir diciendo, todo lo escudriñen. Incluso cada palabra que yo digo también debe ser escudriñada. Y todos los maestros y predicadores que se paran en este lugar deben ser también escudriñados por medio de la palabra. Porque tenemos seguridad allí. Está seguro el que habla, porque lo van a corregir, y está seguro aquel que escucha. Y eso es importante, hermano. Entonces, en 2 de Pedro 1, 19, 21 dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Usted la tiene? ¿La anda trayendo? ¿La tiene en el celular? Bueno, si la tiene que leer. Ese es el punto principal. Hermano amado,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿verdad? Luego dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Lo entiende? No podemos apropiarnos de las Escrituras. La interpretación la da la misma Escritura. Y los maestros que están allí estudiando, los predicadores y todo aquel que escudriña, tiene que corroborarla, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue traída por voluntad humana. La profecía, las palabras de Dios, no fueron traídas por hombres. Los hombres recibieron la inspiración de Dios para que escribieran, hombres que eran santos, hombres que eran apartados, hombres que eran temerosos, hombres que vivían para el Señor. Esos hombres Dios los tomó para que escribieran lo que estaba, ¿no es cierto?, lo que se iba a decir. Hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue por el Espíritu Santo que es traída la palabra del Señor. Inspirada significa soplada. Los hombres Dios siempre tiene hijos que están atentos, que buscan, que se han entregado completamente al Señor, que se han apartado para Dios, que viven en santidad, que lo único que quieren y aman es al Señor y hacer su perfecta voluntad. Dios les comunicó y ellos escribieron en un lenguaje humano que podamos entenderlo, querido hermano. ¿Amén? Es así como Dios lo hace. El Señor menciona las guerras, menciona hambres, terremotos, persecuciones, desastres, un montón de cosas. Pero quiero decirle que aún no es el fin. Así que vamos a seguir teniendo más cosas. Van a seguir pasando más cosas, hermano. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Orar. Orar sin cesar. Debe estar intercediendo. Debemos estar orando. Debemos estar clamando. Sí, Dios manda sus juicios, pero hay hombres y niños y personas, hermanos amados, que están sufriendo, ¿verdad? Por una nación, ya sean por hombres que se han levantado contra Dios, que son idólatras, que han cerrado su corazón a Dios. Les tiene que caer, ¿no es cierto? Tiene que remecerse en los pies para que puedan ser salvados, y todo tiene un propósito. Dios salva porque el hombre se endurece y Dios tiene que sacarlo de la seguridad en que se encuentra para llevarlos, ¿no es cierto?, a esa dependencia del Señor. Por eso que pasan muchas cosas, para que el hombre en su soberbia reconozca que hay un Dios en los cielos. Aunque el mundo está bajo el pecado, ¿verdad?, Cristo continúa sentado en su trono, gobernando los tiempos, y nada ocurre fuera de su soberanía. Dios tiene el control, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que sigamos viendo. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Podemos decir amén? Dios está en control de su vida, Dios está en control de su familia, Dios está en control de este mundo. A Dios no se le escapa nada. Y Dios conoce dónde están sus hijos. Y Dios también prometió estar con ellos hasta el fin. Así que tenemos a un Dios que está cercano a nosotros. El verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio, hermano. Entonces el evangelio va a seguir avanzando mientras ocurra, mientras hay engaño, mientras esté ocurriendo y estén pasando estos desastres. El evangelio va a seguir predicándose. Y Dios ha llamado a la iglesia a predicar el evangelio, a comunicar las buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios para salvación, hermano. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos sino en Jesucristo, hermano. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nadie ve al Padre sino por Cristo, hermano. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, la única respuesta al mundo es Jesucristo. Y por eso que usted y yo, hermano, estamos encomendados. Somos ministros competentes de este nuevo pacto. Llevamos la predicación a todo lugar, donde quiera que nos encontremos, hermano. El Señor dijo, id y prediquen el evangelio. Y cuando Dios dice, prediquen el evangelio, predica solo a tu vecino, predica solo a aquellos que están cerca de ti. No es necesario hacer una campaña grande que la debemos hacer, sino que tú has sido encomendado por Dios para predicar el evangelio a todos, para que los hombres puedan salvarse y no entrar en juicio eterno y no morir sin esperanza, hermano. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Estás predicando? ¿Estás compartiendo el evangelio? Quiero decirle algo.
Murió una persona conocida mía, un cliente. Se llama Hugo Llanos. Con él estuvimos 10 años trabajando. Él ya era una persona de edad. Era tornero, de aquí de Placeres. Y cuando lo fui a ver, y estuve con él varias veces, ocasiones que pude arreglarle el computador, porque a eso me dedico, a reparar. Él tenía muchas figuras de la Virgencita, y tenía a San Pancracio, y tenía un montón de, ¿no es cierto?, de ídolos católicos, hasta el palo santo. ¿Tiene palo santo usted en su casa? No creo. No creo que tenga palo santo, no le sirve de nada. Ni San Pancracio, ni la Virgencita descalza, ¿no es cierto? Ni nada de esa le va a servirle. El único que puede salvar es Jesucristo. Y le dio un cáncer. La última vez que lo vi, hace más o menos 2 o 3 meses atrás, me contó que tenía un cáncer avanzado, que estaban esperando, que ya lo habían desahuciado. Y yo en ese momento, hermano, le dije, ¿sabes qué? Hay una esperanza para ti. Y le hablé de Jesucristo y se entregó al Señor. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Yo no soy importante aquí, pero tengo un mensaje importante que comunicar. Y es el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el mensaje que debemos comunicar. Decirle a los demás que hay una esperanza. Y él reconoció a Jesucristo, se entregó a Jesucristo, se arrepintió de sus pecados, hermano, y pasó a ser mi hermano en Cristo. Y cuando me enteré de que había muerto, sí me dio tristeza, pero sé que lo voy a verlo en el cielo, hermano. Sé que él ya nos lleva a la delantera. Toda la familia católica, pero él recibió a Jesús. Y yo estoy conforme en mi corazón. Sí, le comuniqué a mi esposa, le dije, quería saber si era él, y justamente hoy día vi la foto y era él. Hermano, no hay nada que hacer ya. Pero sí lo hice, y lo debemos hacer cuando tenemos vida. Así que si hay una necesidad cerca de tu casa, si hay un compañero de trabajo, si hay alguien que necesita a Jesús, no te calles, no tengas vergüenza, háblale de Jesús. Esa alma se puede salvar. Sí, el cuerpo va a perecer, va a deteriorarse. Eso es lo que está pasando y ocurriendo hoy día en mucho. Pero hermano, tenemos una esperanza. Lo interno se va renovando, aunque lo exterior se va, ¿no es cierto? Se va envejeciendo, se va destruyendo de alguna manera. Hay algo dentro de nosotros que se va renovando, que es el espíritu, que es el carácter de Jesús, es esa gloria que Dios puso en nosotros, hermano, y la que nos vamos a llevar cuando dejemos esta vida terrenal, querido hermano. Predica el Evangelio sigue avanzando, el Evangelio se sigue predicando. Aunque el pecado ha aumentado, Dios sigue salvando personas. La misión aún continúa. La iglesia no vive paralizada ni con miedo ni temor, sino que está movilizada a cumplir con la gran comisión. Y tú, hermano, y yo somos llamados a eso. Quiero decírselo, hermano. Cuando llegue el día en que tengamos que rendir cuentas delante del tribunal de Cristo, hermano, el Señor te va a preguntar qué hiciste con lo que sabías. Eso te va a preguntar, no te va a preguntar por nada más. Y tú vas a tener que responder ese día. ¿Por qué no quisiste predicar? ¿Por qué no quisiste decirle al otro, al que está cerca, al que estuvo cerca tuyo, que tenía necesidad? No le quisiste decir que había un Cristo, que había una esperanza, que había vida eterna. Hermano amado, empecemos con nuestra familia primeramente. Segundo, el Señor fortalece a su pueblo en medio de la tribulación. Verso 24, capítulo 24 del 15 en adelante. Entonces podemos darnos cuenta, hermano, podemos darnos cuenta que sí hay persecución, que sí hay tribulación para su pueblo. ¿Ya? Pero esto no significa ausencia del Señor. Debemos entender que va a haber oposición y persecución para los creyentes, para aquellos que han decidido vivir de forma piadosa, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Se van a levantar contra ti, va a haber persecución. Pero es allí donde Dios fortalece nuestro carácter. Es allí donde Dios confirma nuestra fidelidad hacia Él. Es en medio de la prueba donde Dios obra y trabaja. Así que si estás viviendo pruebas, en este caso puntual, persecuciones, le estaban pasando, ¿no es cierto? El Señor predijo esto que iba a pasar. Los creyentes van a ser perseguidos en algún momento. En el mundo hay muchos que están muriendo por causa de Cristo. Es cosa de mirar hacia el Medio Oriente, es cosa de mirar hacia Asia. Es cosa de mirar hacia diferentes lugares o latitudes del mundo donde el Evangelio ya no se predica,
donde se persigue, se encarcela y se mata a los creyentes por predicar la verdad, por predicar que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que la respuesta para el hombre es Jesucristo. Hermano, todavía en este país podemos predicar, pero va a llegar el momento, hermano, que eso a lo mejor va a parar, no va a continuar. Y debemos estar preparados también para ese día. El Señor lo predijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Juan 16:33, así lo dice. Vamos a tener aflicción, sí. Pero confiemos que el Señor ha vencido el mundo. Y nosotros también con Él. Si estamos en Él, somos más que vencedores, hermano. El Señor conoce el sufrimiento de la iglesia. Nada, hermano, va a sorprender al Señor. Ninguna cosa lo va a sorprender. A nosotros sí, pero al Señor no. Y Él anunció de antemano que estas cosas iban a ocurrir. Así que, si Él lo dijo, asúmelo, entiéndalo. Comprenda que usted en algún momento va a ser vituperado, va a ser perseguido. Quizás hasta lo van a apartar y se va a quedar solo, pero no está solo. Tiene un Dios todopoderoso y tiene una familia en la fe que le ama. Hay una familia de la fe que le ama. Dios nos insertó en una familia. Y esta es tu familia, hermano, la familia de la fe. Pero lamentablemente no de todo se puede decir lo mismo, porque hay personas que todavía están dentro de la iglesia y y en el mundo. Esos se van a quedar. Esos no van a ser tomados. Esos van a pasar el juicio. Hermanos, no estamos para eso, ¿verdad? El Señor prometió estar con nosotros. La perseverancia glorifica a Cristo. El verso 13 dice, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Hasta dónde debemos perseverar? Hasta el fin. Comenzamos algunos hace 30 años, otros hace 20, otros 10 años, otros recién están comenzando. Pero debes perseverar en las palabras, en esta verdad, en Cristo hasta el fin. Y no debemos negar a Jesucristo. Porque si negamos a Jesús, Él mismo nos va a negar delante del Padre. Así que yo no tengo miedo ni vergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que, hermano, dilo a los cuatro vientos, hay un Dios poderoso que se acerca y yo quiero que venga. No sé si tú, pero yo quiero que venga y siempre lo he dicho, perseveremos hasta el fin, hermano. Dios va trabajando en nuestros corazones, Dios va arreglando en el camino. Tienes que poner de tu parte. Tienes que empezar ya a arreglar las maletas, prepararte para el viaje, porque el Señor va a venir en algún momento y tú tienes que estar a cuentas con Dios, hermano, querido. Yo tengo 2 maletas grandes. ¿A qué las necesita? Se las puedo pasar, no hay problema. Tengo hasta un terno que no ocupo. Hermano amado, debemos prepararnos para este viaje. El Señor viene y dice que Él viene a tomarse a sí mismo. Hermano querido, y debemos estar con esa ropa resplandeciente, como la iglesia que resplandece, sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino. Hermano amado, ¿lo entiendes? Ese es el punto. Una cosa es que lo escuches, esa es la primera parte, y otra cosa es que lo vivas, que es lo más importante. Porque aquí todos saben, y se ha predicado y se ha enseñado por mucho tiempo la Escritura. Pero una cosa es saber y otra cosa es hacer. Y es por eso, hermano, que debemos poner manos en la obra, ¿verdad? El Señor regresa con poder y gloria. Versos 29 al 31. Y ese es el punto culminante, hermano, de la historia. De todo el capítulo también. Toda la historia apunta hacia ese momento. Se va a acabar, se va a terminar. Cristo viene a reinar y todos sus enemigos van a quedar bajo sus pies. Quiero decirle, hermano, que el Rey viene. El Rey viene. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? Sí, hermano, debemos decir amén. Ven, Señor, así dice la iglesia. Señor, ven. La segunda venida será visible. El verso 27 como relámpago, hermano. No será secreta, no será simbólica. Todo ojo le verá. Gloria a Dios, hermano, por eso. Todo ojo le verá. El cielo se va a abrir, hermano. Se va a rasgar. Y vamos a ver a ese que viene en las nubes.
glorioso Señor. Querido hermano, quiero recordártelo porque se te olvida. Es verdad, por eso te lo recuerdo, porque se te olvida que hay uno que va a abrir el cielo y va a venir. Y no solo. El Señor vuelve con gloria y poder. Cristo va a regresar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Eso está profetizado. Bendito sea el Señor. Sí, en su primera parte el Señor vino humilde. Vino como un cordero, montado en un asno, y para ser sacrificado. Así vino el Señor la primera vez. Ya, y algunos lo recuerdan así nomás, por la cruz, que todavía está ahí. Ya no está ahí, ya resucitó, ya ascendió, está a la diestra de Dios Padre. Y el Padre está a punto de decir, ve a buscar a mi pueblo. Pero en su segunda venida llegará como el Señor glorioso, victorioso, como el Rey eterno que se establece para siempre. Bendito sea el Señor. Y el pueblo debería levantarse aquí, saltar y dar gloria a Dios. Por eso. Así debería estar el pueblo, porque viene su Rey. En el verso 31 dice, los ángeles reunirán a todos los escogidos. Querido hermano, los van a reunir y los van a llevar. Quizás para muchos esto parece algo que ciencia ficción, una película. Pero hermano, no es así. Hay registro, querido hermano. Es cosa de mirar el Antiguo Testamento y ver toda la grandeza y todas las maravillas que Dios ha hecho. Es ver cómo Dios abrió el mar. Es ver cómo el Señor sacó con mano poderosa de Egipto a su pueblo. El Señor ha hecho grandes cosas, grandes milagros. El Señor sigue obrando milagros. Y nosotros creemos en este Dios de milagros, en este Dios poderoso. Hermano amado, querido, quiero decírtelo. El mayor milagro que he recibido ha sido la vida eterna. Porque estaba muerto. Y este muerto fue levantado, resucitado, juntamente con Cristo. Un muerto resucitado, aquí está. Y muchos acá, que ahora tienen vida. ¿Ese es el mayor milagro? ¿Qué estás esperando? ¿Otro milagro? Sí, pero ya tienes el mayor. Y los muertos resucitarán, hermano. Y aquí hay puros hijos de Dios resucitados. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor por eso. Bendecimos su nombre, Señor. Estaba muerto, pero fui hallado. El Señor me encontró cuando estaba perdido, cuando iba camino a la muerte, al juicio eterno, donde no había esperanza. Pero allí el Señor apareció con su brazo misericordioso. Él fue el buen pastor que se acercó a hablarme. Él fue el Señor que vino y me habló en mi oído y me dijo, te amo, hijo, te amo. Te amo, siempre te he amado. Nunca te voy a desamparar, nunca te voy a dejar. Nunca, pero nunca. Siempre te voy a sustentar. Siempre te voy a ayudar. Siempre voy a estar contigo. Nunca te he dejado. Tú te has apartado de mí. Tú te has alejado de mí, pero yo nunca de ti. Eso lo dice el Señor, lo ha dicho el Señor. Debemos entender que Dios es roca inconmovible. Él no cambia por nuestras circunstancias, ni por lo que sentimos, ni lo que pensamos. Siempre va a permanecer con nosotros hasta el fin. Hermano, puedes clamar a un Dios vivo, puedes clamar a Jesucristo, puedes entrar al trono de la gracia, hermano, sin ningún problema. Es hoy día que lo puedes hacer, es hoy día que puedes clamar, es hoy día que le puedes decir, Señor, ayúdame. No mañana, es hoy. Pero Él viene con gloria y majestad. Oh, Señor, ven, de verdad. Yo sé que para algunos es terrorífico, pero hermano, Dios nos ha dado el tiempo para ordenar nuestras vidas. ¿Verdad? Y todavía nos va a seguir dando un poco más de tiempo, por amor. Pero debemos saber, hermano, que es inminente su regreso. Y que Dios viene a tomarse a sí mismo. Finalmente, nuestro Señor nos llama a estar preparados y vigilantes. Del 32 al 51, Mateo 24, debemos estar vigilantes, ¿verdad? Ahora, el propósito, hermano, no es de esta parte del texto
es lo práctico ahora. Es la parte práctica que debemos hacer. Ya entendemos que va a haber el engaño, entendemos que las señales se están incrementando, entendemos que Cristo viene en la gloria y sus ángeles con él y a tomar y a buscar a sus hijos para recogerlos, ¿verdad? Por medio de sus ángeles. ¿Lo entendemos? ¿Amén? Sí, bendito sea el Señor. Pero debemos entender que ahora debemos estar preparados y vigilantes, hermano. Esta es la parte exhortativa de este mensaje para usted y para mí. Porque no es solamente para los oyentes, sino para el que habla. Yo debo estar apercibido. Yo tuve que escribir este mensaje, lo tuve que acomodar y buscar en la Escritura los textos para poder entenderlo bien. Aunque lo he predicado 1000 veces quizá, hermano amado, sigue siendo para nosotros. Nadie conoce el día y la hora. Solo el Padre lo sabe. Por eso debemos estar vigilantes. Hay muchos que se han equivocado poniendo fecha y hora al retorno de Cristo. No caigamos en esas cosas, ¿verdad? Dios nos llama a estar vigilantes, a estar preparados. Listo. La micro va a pasar. ¿Se la ha pasado alguna vez la micro? Pero que no. Esta micro no se puede pasar. ¿Se la ha pasado el colectivo alguna vez? Y hay que ir con la mano estirada y mirando para otro lado después, como haciendo como, no fui, no era yo. Hermano, el Señor se aproxima y viene a recogernos. Que esa micro no se pase. Cualquiera otra la podemos dejar pasar, pero no esa. Entonces no podemos especular. La especulación queda descartada, hermano. Ya no podemos decir tal día, cual día, tal hora. No, el Señor lo sabe. Con eso nos conformamos. El Padre lo sabe, pero las señales hablan. Las señales nos muestran que algo va a suceder. Y las Escrituras tampoco nos animan a calcular, ¿no es cierto?, esas fechas. Pero sí a estar preparados. La vigilancia produce santidad. Así como los días de Noé, la gente vivía normalmente, no esperando nada ni nadie. Estaban casándose y estaban construyendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así de desapercibidos estaban, pero habían 8 que estaban claros. Son pocos los que se salvan. Si vemos el mar de gente de este mundo, los que estamos aquí, hermano, estamos dentro del arca. Los creyentes, los que tienen fe, son los únicos que pueden entrar al arca. Y estamos hablando de 7.000 millones de personas caminando en este mundo. Y son muy pocos, hermano. Entonces, la vigilancia espiritual significa obedecer los mandamientos del Señor. Dios nos habla. ¿Has escudriñado las Escrituras? ¿Obedece sus mandamientos? Pero los mandamientos del Señor, el primer y segundo mandamiento, que es la ley de Cristo, porque los 613 mandamientos no los vas a poder cumplir, pero sí estos 2 mandamientos que se desprenden y que hacen toda la ley y los profetas, la cumplen. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. En esos 2 mandamientos se cumple toda la ley. Entonces debemos conocer cuál es el primer mandamiento y cuáles son los puntos que del Señor dice que lo amarás de todo corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todo tu ser. Hermano amado, eso es amar a Dios, obedecer sus mandamientos. Y el mandamiento es amarlo a Él, por sobre todas las cosas. Y el segundo no es menor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real, esa es la ley de Cristo, en la cual hoy día estamos, no es la de Moisés, sino en esa ley de los 10 mandamientos, 4 de Dios, 6 para el hombre. Son los mismos, primer y segundo mandamiento. Bendito sea el Señor, ¿los conoce? Están en Éxodo 20, están en Deuteronomio, léalo. Y va a empezar a conocer los mandamientos y póngalos por obra para que la ley real, la ley de Dios se empiece a cumplir en su corazón. Servir con fidelidad motivados por el amor. Si sirves, hazlo por amor, no por otra cosa. Dios no quiere migajas tuyas ni mías. Si vas a hacer algo, hazlo con amor. Dios no va a recibir nada si no es por amor, porque Dios es amor y todo lo que ha hecho Dios, entregando a su Hijo, lo hizo por amor. Si hacemos algo para el Señor, hagámoslo en amor, en esa motivación correcta, con esa intención que nazca de nuestros corazones. Y amar no es un sentir, es un amor ágape, que ofrece, que da, que no espera nada a cambio. Ese es el amor que Dios está esperando en su pueblo,
que no estén esperando un intercambio. Yo te doy, tú me das. Jesús nos dio sin reserva, Jesús. Y no esperaba nada de nosotros, nos dio nomás, por amor. Es un amor perfecto, 1 Corintios 13. Léalo, ahí está, el amor de Dios. Entonces, todo lo que demos, hagamos y vayamos donde demos, donde estemos, donde Dios nos use, que seamos motivados por el amor verdadero, mantener comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo mantenemos comunión con el Señor? Con la oración, con la lectura bíblica, con la adoración y con las buenas obras, hermano, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios las preparó, ni siquiera las haces tú, las hace Jesús en ti. Y todo lo que hace es porque Cristo está operando en nosotros. Si el antiguo Claudio murió, Dios no necesita trabajar con este Claudio ni con usted. Dios lo quiere crucificado, por eso que no somos nosotros, por eso que no hay gloria en nosotros, somos vasos de barro. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros manifestándose. Es Cristo en nosotros, la luz del mundo. Es Cristo, hermano, que lo hace todo en nosotros. No es que soy yo, pastor, yo lo hice. A mí me costó. Ya, si lo hiciste así, lo hiciste en la carne y lo hiciste en el viejo hombre. Dios no recibe eso. ¿De verdad? Porque después vas a estar pidiendo y reclamando. Pero cuando lo hacemos para el Señor, no reclamamos. Lo hacemos con gozo. Lo hacemos con alegría. Y si damos algo, lo damos con alegría. Y con gozo, no con tristeza. ¿Verdad? ¿No es así? Qué bueno que se note, porque ahí hay una verdadera realidad. La humana, que espera algo, y la de Dios, que no espera nada. Que no abre su boca, que no se queja, que no dice nada, que lo hace, porque entiende el servicio, entiende la obediencia, entiende el amor, la entrega, la entiende. Entiende todas estas cosas. No se jacta, no busca lo suyo, no se irrita. Ese es el amor que debemos experimentar, hermano. Sí, si estás casado, qué bueno, me alegro. Experimenta también ese amor. Si tienes un amigo, también es amor filial. Está bien, si no es malo. Pero para Dios es el servicio, es el amor de Dios. Porque Cristo está en vosotros. Y debemos permanecer en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo viene. Y Él viene a buscar un pueblo santo, apartado para Él. El siervo fiel espera trabajando. Y aquí concluyo. Mire lo que dice el verso 45 de Mateo 24. ¿Quién es, pues, el siervo fiel? Esta es la parte práctica, porque el Señor viene y su iglesia tiene que estar en esto. Y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Ese alimento es Cristo para la iglesia. Es la palabra que te alimenta. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar a otro que está sediento y con hambre espiritual. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, viene el Señor, le haya haciendo así. ¿Cómo? Dándole la comida espiritual y el alimento espiritual a los demás. Dándole a Cristo a los demás. ¿Verdad? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, porque algunos pueden pensar así. No, sí, pastor, tranquilo. Falta mucho. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Nadie sabe la hora y el día. Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Mire dónde lo va a dejar. Allí será el lloro y crujir de dientes, juicio para ese. Después habla, por supuesto, de la parábola de las vírgenes, que es el mismo tema, y habla después de los talentos, que es el mismo punto que está tocando acá, para concluir en la separación entre los cabritos y las ovejas. Dejaré esto aquí y estos allá. Y ahí ya el Señor se establece. Entonces, hermanos, debemos entender esto. Todo converge en Cristo. Él es quien advierte, Él es quien sostiene a su pueblo, Él es quien regresa con poder y gloria, y Él es quien recompensará a los que permanezcan fieles. La pregunta decisiva no es cuándo vendrá Cristo, sino
¿cómo nos encontrará cuando venga? Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes lo esperan. Vamos ahora.